Bueno, muy buenos días a todos. Esperamos se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, por acá primeramente agradecerles su participación en el evento. eh, para tal vez ahí comentar un poco de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Hoy se va a conversar un poco de Azure Cache para más de toda la parte de redes. Esto con el fin de que ustedes puedan conocer más acerca de esta herramienta, cómo esta herramienta les puede ayudar a su organización a mejorar las diferentes aplicaciones que cuentan en ella. Esto gracias a que los ayuda a manejar de mejor manera los datos que corren dentro de ellas, que obviamente puede ser una gran cantidad de datos los que se pueden manejar. Y igualmente al utilizar esta herramienta, ¿verdad? Pueden lograr mejorar perdón, el, el funcionamiento, ¿verdad? Para los usuarios finales que la vayan a utilizar. Entonces, bueno, ahí podríamos mejorar bastante las partes o podría mejorar ustedes bastante procesos que puedan correr dentro de ellas o diferentes trabajos o tareas que sus compañeros de equipo puedan estar realizando en ellas. Entonces, esto nos lo va a estar conversando por acá un poco mi compañero José Pablo, que va a estar a cargo por acá de la presentación de esta herramienta. Igualmente, cualquier duda o consulta que tengan durante la misma, la presentación, pueden dejárnoslas por medio del Q&A que va a estar disponible durante toda la presentación para que ahí puedan realizar todas sus consultas y preguntas y nosotras responderles en el transcurso de la sesión. Entonces, nuevamente agradecerles por acá su participación y bueno, esperamos que la información que vamos a compartir el día de hoy con ustedes sea de bastante provecho y de valor. Y sí, entonces si quieres, José Pablo, podemos ir iniciando ya con la información, si gustas. Sí, muy bien, muy buenos días. Muchas gracias, Sofía, por la presentación. ¿Me confirman, porfa, si logran ver la presentación que tengo aquí puesta, proyectada? Ya te confirmo. Ok, creo que ya. Listo, ya estás compartiendo, correcto. Ujú. Pues muy bien, yo vengo a exponer beneficios que trae el caché, el Azure Caché en este caso, para Redis. En aplicaciones que pueden tener oportunidad de mejora en cuanto a rendimiento, escalabilidad, disponibilidad y cuestiones también de distribución geográfica. Pues en performance, eh, pues uno no tiene noción quizás de qué tanto el caché puede ser beneficioso, eh, pero, pero que si lo logramos explorar, sus beneficios puede ser bastante sustancial lo que podemos obtener en cuanto a mejoramiento, rendimiento y todo esto de escalabilidad de una aplicación. Y se los voy a ir mostrando a lo largo de este taller. Este taller puede ser bastante beneficioso para tanto desarrolladores como arquitectos de software, IT engineers, DBAs inclusive científicos de datos que eh, eh, hacen uso de data lakes en ciertas ocasiones. Puede ser beneficioso cachear información a través de Redis y el servicio que ofrece Azure para, para cachear información. Em, pues yo recientemente, personalmente, no conocía tanto los beneficios del caché. Eh, siempre he manejado en cuanto a infraestructura de desarrollo, siempre he manejado la comunicación directa a la base de datos en su mayoría.
y el caché no le daba importancia, lo tenía como en un segundo plano al momento de desarrollar. Pues yo tenía la noción de que em, el caché pues servían en cuestiones específicas de cargas del navegador o en aplicaciones que necesitaban guardar información recurrente. Pero la memoria en caché va más allá de esos casos de uso. Em, Pues la caché en sí es una memoria intermedia que hace más rápida la consulta de datos sin tener que hacer una búsqueda en almacenes de datos de forma reiterativa. Y, y en sí los desarrolladores pueden indicar el tiempo de vida de- de la información en caché, ya sea para crear una versión nueva y asegurarse de que el usuario tenga una última versión de la información. Y el caché en sí se encuentra en memoria RAM, en memoria volátil, que en sí funciona de forma más veloz que hacer una consulta de información en memoria de disco. Em, existen varios tipos de memoria caché. Existen las que consumen una aplicación, por ejemplo, el navegador, en donde se guarda información localmente y se pregunta constantemente al servidor si han habido cambios de la información. También hay casos donde se consume caché a través de servidores DNS, a través también de CDNs, se consumen archivos multimedia y se suele consultar a esa información multimedia eh, a través del caché distribuido en zonas geográficas alrededor del mundo. Bueno, por ejemplo, Google utiliza ese tipo de caché en su buscador. Y bueno, el caché también local de aplicación, como les mencionaba, se suele utilizar mucho en sitios web de e-commerce, redes sociales o inclusive en videojuegos que necesitan una tasa de refresco de la información bastante recurrente o veloz. Y bueno, ¿qué es Redis en sí? Redis es una solución de almacenamiento en caché, es una solución de código abierto y se trata de un almacén de datos no estructurados de tipo clave-valor que se ejecutan en memoria y tiene una alta capacidad de respuesta. Eh, y normalmente las organizaciones usan Redis para complementar aplicaciones de bases de datos. Em, Se suele combinar con bases de datos para mejorar significativamente el rendimiento. Eh, em, Existen varios panoramas en los que se puede utilizar el caché. El más común es el caché aside, donde las bases de datos que tienen alta concurrencia o muchas cargas de consultas, se suele utilizar este patrón donde se carga lo necesario en caché, como a un lado o una réplica de la base de datos para ser consultada de forma veloz sin tener que hacer una sobrecarga de la base de datos. Existe también el caché de contenido, que es muy utilizado en páginas web que contienen elementos estáticos como encabezados, pie de páginas, banners, que son elementos que no cambian con mucha frecuencia y, y se puede proporcionar mediante caché el acceso rápido al contenido estático eh, sin tener que estar accediendo a almacenes de datos y estar descargando esa información.
Existen también almacén de caché de sesión, utilizado en carritos de compra, por ejemplo, para manejar historial de usuario y suelen ser útiles para desligarse un poco del uso de cookies en aplicativos web. Eh, bueno, un cookie de información enorme puede afectar negativamente el rendimiento de una aplicación. Entonces, es como alternativa, se suele utilizar caché para el almacenar información de sesión del usuario y también información relevante en cuestiones de negocio. Pues además, ese tipo de caché de sesión sirve mucho, ha servido mucho últimamente para cuestiones de telemetría en sistemas IoT. em, y, y- y bueno, es útil también para administrar miles de usuarios simultáneos. Ujú. A veces las aplicaciones requieren una serie de comandos para ejecutarse en un almacén de datos. Entonces, una herramienta útil para usar caché, Redis caché, es ejecutar un lote de comandos en una transacción única. Eso agiliza bastante en ciertos procesos. Existe también agregar tareas o colas de trabajos cuando, cuando, por ejemplo, si una tarea contiene operaciones de ejecución larga, normalmente se almacenan en cola para ejecutarse en secuencia. Y Azure Cache proporciona arquitecturas de publicación, suscripción y streaming de mensajes o colas eh, para, para admitir un patrón de este tipo. Em, y proporciona almacenamiento de red también para una comunicación segura entre servicios y microservicios, que últimamente se está volviendo tendencia a utilizar más microservicios. Y pues, ¿dónde se puede implementar un servicio de Redis caché? Pues a lo largo de todos los modelos de la nube, sea infraestructura como servicio, plataforma como servicio o software como servicio, se pueden utilizar bloques de caché distribuido. Eh, puede, co- puede implementarse en módulos, puede implementarse a través de clusters de caché, donde ciertos nodos de la herramienta apuntan a un servicio específico. Entonces ahí empezamos a hablar de cachés públicos, cachés privados, cachés que son compartidos entre distintas instancias o, o necesitan enfocarse particularmente en un microservicio para, para tener una distribución más equilibrada en la arquitectura eh, del caché. Entonces, dentro de los servicios que ofrece Azure, se encuentra Azure Caché para Redis, em, que es una tecnología open source creada para servir como almacén de datos no estructurados en memoria. ¿Y por qué es necesario esto? Almacenar información no estructurada.
Pues no necesariamente tiene que ser estructurada la información, puedo evitar tener que estar regido por hacer registros en columnas y información fuertemente tipada. Pues, eh, pues de esta forma tengo más flexibilidad en cuanto a manejar la información y, y puedo implementar diferentes estrategias. Eh, y una caché distribuida puede acelerar la capacidad de respuesta de aplicación, ayudar a reducir la carga de almacenes de datos principales en diferentes recursos de una aplicación. Bueno, Azure Caché para Redis integra diferentes bases de datos dentro del ecosistema, Azure SQL o Cosmos DB. Y bueno, las ventajas de utilizar este servicio se los voy a ir mostrando, pero a grandes rasgos administra, por mencionar, administra grandes picos de tráfico, puede autoescalarse según necesidades. eh, y ayuda a reducir la carga en procesos, ¿verdad? De bases de datos y localizar geográficamente el caché que está más próximo a usuarios según su ubicación geográfica. Eh, pues les mencionaba que los datos en caché son datos que se encuentran en memoria, no en disco. Y esto tiene varias ventajas a nivel de velocidad y capacidad para escalar rápidamente. Pues no hay discos de por medio. Sin embargo, bueno, Redis puede, puede utilizarse como base de datos, además, en caso de requerirse persistencia en ciertos datos. Pues si lo utilizamos solo en memoria, pues esta información puede ser volátil, puede que una máquina donde se encuentre Redis, el servicio de Redis, pues se apague o no haya disponibilidad en ese momento o por cuestiones este, de integridad, es necesario tener el almacenado, el caché en una memoria persistente. Eso depende del caso. Em, pues como le decía, pueden ocurrir catástrofes, un fallo eléctrico, por ejemplo, que en donde lo que esté guardado en memoria eh, puede que se pierda. Entonces, en ese caso es útil tener información pues que sea delicada, que es delicada o importante, tenerla persistida en una base de datos de Redis. Mm. Em, ¿Cuándo utilizar caché? Pues en todo momento, en una aplicación de línea de negocio, siempre es importante utilizar caché. Eh, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo latencias en base de datos derivadas de un proceso que se da en un lote enorme de transacciones? Pues si en ese caso yo tuviese un caché intermedio, pues estoy dándole una inyección de velocidad y de performance a mi aplicación. Pues no todo va a depender de la base de datos. Mm. Y bueno, Microsoft hace unos años por acá se ha vuelto más este, familiar en cuestiones de open source.
desde, bueno, la época de Satya Nadella en especial, que, que ha tenido más acercamientos a este mundo open source. Bueno, como primer paso hizo que Redis se portabilizara en Windows Server. Y bueno, Redis ha tenido ciertas modificaciones dentro del entorno de Windows, de Microsoft, en el que, bueno, les ha permitido que exista persistencia de lo que tenemos en memoria, eh, previendo ciertos escenarios. Como les mencionaba antes, el escenario de recuperación ante fallos de memoria. Puede levantarse muy rápido lo que haya almacenado en disco. Y en temas de escalabilidad, tiene configuraciones para que de manera inteligente levante información de disco. Em, bueno, pues Azure Cache es un servicio eh, de Redis optimizado para funcionar como caché y montado en la plataforma de Azure. Y uno podría preguntarse si debo montarlo en infraestructura como servicio o si yo puedo montar una máquina virtual y puedo montarle redes encima y comenzar a utilizar. Eh, pues sí, se puede eh, crear un self-hosted de toda la infraestructura de Redis. Eh, pero ¿qué pasa si ocurre un escenario de escalabilidad? Eh, o necesito que sea resiliente en cuanto a sobrecarga de consultas o clientes simultáneos, o, o que, o que ya no exista solo disponibilidad del 99%, sino a un mayor 99.9999% de disponibilidad. eh, pues se podría contratar un especialista para una empresa y que monte un clúster y que haga que todo funcione. Este, pero bueno, en cuestiones de costo-beneficio, puede ser más útil utilizar el servicio de Azure Cache que ya tiene todo esto eh, montado y en temas de complejidad y costo. eh, no es lo mismo tener un clúster en una máquina virtual o en 5 o 10 instancias en un servicio autoadministrado, eh, eh, teniendo ya un servicio que da alto valor agregado, que es este caso el caché, eh, Azure Caché por Redis. En Azure Caché para Redis puedo definir en qué región del mundo puedo tener réplicas, porque, por ejemplo, si yo tengo usuarios en Europa que consumen información de mi aplicación y tengo, por ejemplo, la máquina virtual montada en una región geográfica distinta en América, puedo hacer réplicas de la información utilizando caché en donde los usuarios de Europa acceden a la información de forma más veloz en, en accediendo a la información local en la región donde se encuentren. Entonces, bueno, eh, en Azure Cache existe la posibilidad de que escale varias instancias o tener
un tipo de memoria de una u otra índole en varios, en varios nodos privados. Em, Se puede tener almacenamiento, se puede tener backups de almacenamiento en sus planes premium y se puede configurar qué tanto se realizan esos backups, perdón. Se puede también crear implementaciones híbridas en la nube. Yo puedo tener implementaciones eh, eh, ya sea on-premise o híbridas, una parte también en la nube. Eh, y bueno, en cuestiones de latencias, pues, pues suele reducirse bastante la latencia, disponiendo de caché en distintas regiones. Entonces, como les mencionaba, se puede eh, distribuir la memoria caché en varias zonas geográficas y en cuestiones de performance, sobre todo en soluciones de backend, cuando hablamos de latencias de milisegundos o velocidades literalmente altas porque es algo crítico. eh, cuando tenemos esos escenarios, eh, y puede que nos existan muchos clientes conectados o miles de clientes conectados. eh, se empieza a volver en tiempos de demora más grandes, de latencia para nuestra solución. Entonces, bueno, una solución de talla empresarial o de talla de gobierno, siempre es útil tener un sistema de caché para cuestiones de alta demanda, ¿verdad? O mejorar tiempos de respuesta en ciertos servicios. En- por mencionar un ejemplo, en cuestiones de gobierno, suele utilizarse mucho para facturación electrónica, eh, con, con miles o millones de transacciones por día. Y, y existe cuestiones críticas donde hay que dar buenos tiempos de respuesta. Entonces, utilizar caché siempre va a ser algo valioso dentro de una aplicación. Mm. Pues ya metiéndonos un poco en la parte práctica del taller, eh, pues mencionar que siempre es recomendable tener conocimiento de los comandos de consola que se pueden utilizar en, en este entorno de Azure Cache, aunque exista siempre la posibilidad de utilizar el portal de Azure. eh, Siempre es recomendable estar familiarizados con estos comandos porque, bueno, primero les va a permitir explorar muchas características avanzadas que no necesariamente salen en el portal de Azure. Y segundo, porque si se requiere más adelante automatizar cierta creación de infraestructura, eh, pues tener un script creado va a permitir versionar los archivos con que se puede crear la infraestructura y agilizar ciertas herramientas DevOps para hacer integración continua y despliegue continuo. Eh, y bueno, esos comandos que muestran en pantalla son para la creación de una instancia de Redis. En, en Redis existen estructuras de datos. eh, los más comunes son las llaves, las keys,
las listas y las tablas hash que, bueno, voy a ir mostrando una por una. Permítame un momento para mostrarles aquí el portal. Eh, pues aquí tengo ya tengo dos instancias de Redis para hacer pruebas. Normalmente, bueno, ustedes entran acá en el buscador y harían la búsqueda del servicio. Eh, pues bueno, aquí podríamos hacer eh, una escogencia del grupo de recursos a lo que va a pertenecer esta instancia de Redis Caché. Eh, Podría aquí mencionar un nombre de DNS, la locación de de este caché y pues el plan, si se encuentra dentro del tipo estándar, básico, enterprise, que bueno, más adelante les voy a dar detalles de cada uno de de estos planes de servicio. Y bueno, cuando ustedes crean una instancia de caché, eh, pues información relevante acá es el hostname, por ejemplo, y ciertas llaves primarias que nos van a permitir tener acceso a esta memoria caché dentro de nuestros aplicativos. Aquí voy a acceder a la consola para mostrarles un poco de las estructuras de datos que podemos disponer en caché, en Redis Caché. Pues les mencionaba acá que tenemos las keys, que, que en sí son elementos clave valor. Yo puedo aquí asignar un nombre de una key, por ejemplo, nuevo aquí, y asignarle el valor 1, 2, 3, por ejemplo. Para acceder a esa información, podemos utilizar el comando get para acceder a esa pieza de información. Tenemos listas, que en las listas tenemos varios comandos como lpush, rpush para integrar o almacenar nuevos elementos dentro de una lista. Utilizar left push para agregar un elemento a una nueva lista, el valor ABC, por ejemplo. Eh, Puedo obtener información de los elementos de esa lista con LRange, que pueden ir desde un rango 0, 1. Perdón, aquí tengo que poner el nombre de la nueva lista. O puedo, o en el caso de que no tenga noción de qué tan larga es la lista o el rango de la lista, entonces puedo cambiar aquí los parámetros de tal forma que puedo obtener información de qué de qué tanta, de todos los elementos de la lista, si es indefinida la cantidad de elementos de la misma.
Tengo también comandos como lpop para eliminar elementos de la lista. Lpop para eliminar un elemento del lado izquierdo de la lista, o rpop también por el lado derecho. Eh, Tenemos también los hashes, que son, que son listas de elementos clave de valor. Y son llaves con identificador único que, que, que en sí apuntan a un conjunto de valores. Estos hashes los puedo definir de esta forma. Yo puedo definir, por ejemplo, eh, no sé, se me ocurre almacenar datos de información de población en ciertas provincias. Entonces, yo creo que puedo configurar aquí una tabla hash que se llame población provincias, en donde yo defino un atributo, por ejemplo, aquí puedo poner un número, donde yo defino un atributo y un valor. Eh, entonces, yo puedo obtener esa información a través de otro comando que se llame hget. Hago, hago referencia a ese hash y al atributo, por ejemplo, Heredia. O puedo obtener todos los atributos a través del comando getAll. O puedo tener, bueno, en este caso obtengo tanto valores de atributo como de valor, pero puedo hacer también una selección de solo valores. O también solo de llaves, según se requiera. Em, Aquí yo les tengo un ejemplo de de una implementación hecha con Node.js. Esto es JavaScript. Eh, Esto es un módulo que puede integrarse bien a cualquier eh, aplicación basada en Node.js, donde tenemos aquí dos paquetes, un paquete que se llama Redis, que en sí este paquete me permite eh, consumir una memoria de caché desplegada en Azure. Eh, Aquí, por ejemplo, yo puedo crear un cliente, un cliente de- para consumir ese servicio y donde puedo acceder a un hostname, como les mencionaba antes, que este hostname apunta directamente a lo que tenemos acá en, en esta instancia. Es, eh, y bueno, para acceder a ello debemos disponer de esta clave, de esta key, en la cual podemos acceder desde este panel de configuración. ¿Qué hacemos acá? Eh, Aquí, por ejemplo, podemos hacer una ejecución eh, de un ping para, para saber si se está comunicando correctamente eh, este código con nuestra instancia de Redis. Entonces, bueno, este ping nos responde como PON, entonces ya tenemos claro de que sí está sirviendo la conexión. Podemos hacer un seteo de valores, podemos acceder a esos valores
Aquí, por ejemplo, estoy asignando una key, que es una llave, un valor, una llave, una clave de prueba y con un valor dado, que este valor puedo acceder a él en cualquier momento. Y podemos también utilizar esta librería para hacer este, la asignación de listas, obtener información de las listas y hacer un procesado de esos valores según se requiera. Puedo acceder a hashes también y a todos los tipos de estructuras o comandos que se integran dentro de un entorno de Redis. Que bueno, aquí yo estoy mencionando eh, algunos comandos particulares que son las instrucciones más utilizadas dentro dentro de Redis, como son el get, el set, el delete, en el caso de que se requiera eliminar alguna estructura en memoria, verificar si existe esa estructura dentro de la memoria. Tenemos estos dos comandos, por ejemplo, el expire o el ttl. Expire significa que hace una revisión de cuándo una pieza de información va a expirar en sí. Y ttl significa time to live. Es para asignarle a esa pieza de información un tiempo de vida antes de que expire. Entonces, en sí, TTL es para asignación y expire es para saber cuánto tiempo de vida le queda a esa pieza de información. Otros comandos como getSet eh, permiten obtener información previo al seteo de esa información. En otras palabras, captura la información vieja un instante antes de actualizarse esa información. En algunos casos puede ser útil saber o tener un registro de información previa o información que requiere ser este, registrada antes de hacer una actualización de la misma. mget, mget y mset suelen utilizarse para hacer una asignación múltiple o un seteo múltiple o obtener múltiples valores, sea de llave o sea otras estructuradas, listas o hashes. Em, Se puede hacer un incremento de valores con esos comandos de insr o increment by, se puede deducir. También existen comandos para decrecer valores numéricos. Entonces, existen varios escenarios donde podemos hacer uso de un caché distribuido. Eh, Podemos mencionar que sucede que tenemos una aplicación que da un rendimiento determinado, que se consume en un browser, por ejemplo, o a veces se consumen desde una app o desde una API, inclusive para cuestiones de interoperabilidad con otras aplicaciones. Eh, Se tiene ventajas en aceleración, en, en cuestiones de velocidad de respuesta, en cuestiones de regiones.
como antes lo mencionamos, se puede acceder a esa información de forma ágil en entornos de caché geodistribuido. Resulta ser inclusive hasta más barato tener, tener un caché distribuido en ciertas regiones. eh, Suele ser más barato que tener todas las consultas a base de datos. Eh, en cuestiones de rendimiento, a veces el problema no va a ser simplemente tener, brindar una buena experiencia al usuario. También es útil tener consideración en cuestiones de rendimiento en nuestra aplicación, y una cuestión de costo-beneficio. Eh, en este cuadro comparativo tenemos lo que es una comparación entre manejar transferencias de datos utilizando bases de datos de SQL en Azure y utilizando Azure Cache para Redis. Al lado derecho, sí, al lado eh, derecho tenemos un escenario de latencia, eh, y al lado izquierdo tenemos cuestiones de mejoras en cuanto a velocidad del rendimiento en transferencias por segundo. Que si vemos en cuestiones de velocidad, se consigue un promedio de 9 veces mejor en cuanto a velocidad de transferencia, comparándolo con transacciones directamente a la base de datos. Entonces, en sí, un servidor con 4 veces menor capacidad de procesamiento, utilizando Redis Caché, nos permite multiplicar exponencialmente la capacidad de respuesta. Entonces, bueno, aumentamos el rendimiento y suele ser más conveniente en cuanto a tiempos de respuesta por transacción. Otro escenario donde suele ser útil utilizar Azure Cache, eh, pues como ya lo hemos mencionado, no es lo mismo escribir en memoria que escribir en disco. Como es mucho más rápido escribir en memoria, yo puedo tener una estrategia donde yo reduzco la capacidad de mi servidor de base de datos y coloco Redis en el intermedio o a la mitad, y voy recibiendo eh, toda una capacidad de escritura o demanda de escritura o lectura, una demanda de transacciones en memoria. Entonces lo que puedo hacer es ir colando o ir recibiendo en segundo plano lo que son las inserciones, eh, y en un segundo plano yo puedo, yo puedo tener toda esa pila de inserciones, y en X cantidad de tiempo en otro proceso ir haciendo registros en la base de datos, sin que esto afecte al usuario y sin que afecte también a otras aplicaciones que existan, otros servicios dentro del mismo. Otro escenario, comúnmente llamado Message Broker. eh, Message Broker en sí es
Se suele utilizar en aplicaciones complejas. Un shell broker es para comunicar servicios o microservicios en aplicaciones grandes, eh, donde distintos servicios se comunican entre sí y suele ser útil para montar eh, tareas en segundo plano, que se atiendan colas de mensajes entre microservicios. Puede existir ese escenario donde yo pilo peticiones entre diferentes servicios que reciben esas peticiones y luego estos servicios saben qué hacer. Eh, por ejemplo, yo puedo mandar un mensaje a una cola de procesos, un mensaje que se llame calcular nómina y puedo guardar esos mensajes en una cola que se llame crear empleado y otra cola de mensajes que se llame salida de vacaciones, por ejemplo. Entonces yo puedo atender estas peticiones rápidamente y diferentes servicios se van a enterar de manera asíncrona cuáles son las peticiones que tengo coladas, eh, que tengo así en una pila de procesos para, para lograr realizar estas tareas en segundo plano. Entonces eso nos va a permitir escalar aplicaciones muy fácilmente, ganar velocidad, elasticidad, optimizar en cuestiones de costo y no necesitamos tener instancias gigantes todo el tiempo, eh, sino que en segundo plano vamos atendiendo solicitudes a medida que se van necesitando. Entonces, sí, en resumen, se puede almacenar en caché todas estas colas de tareas para que en un segundo plano los microservicios puedan consumir, puedan, puedan hacer uso del caché para realizar sus respectivas tareas. Y bueno, esto es un patrón muy frecuente utilizado en el mundo de la nube. Otro escenario es el de caché privado y caché compartido. Hay varias formas de crear caché dentro de todas las posibles. Eh, el caché privado lo utilizo cuando yo necesito o decido estratégicamente que las diferentes instancias de mi aplicación accedan a un caché por aparte. Y, y no solo puedo hablar de instancias de la aplicación, puedo hablar de módulos de la aplicación, inclusive. eh, y estos módulos utilizan instancias de caché muy seguido, ahorita muy seguido en el mundo de los microservicios. Ha sido una práctica habitual y recomendada para el desarrollo de aplicaciones empresariales y más que todo por una cuestión de acoplamiento entre sí, entre servicios que pueden tener balances de carga mayores unos a otros. Eh, entonces, eh, yo puedo tener microservicios que tengan instancias de caché y que sirvan para ciertas necesidades y de tal manera si uno de estos microservicios colapsa o si algún módulo colapsa o si alguna instancia de la aplicación colapsa, las demás pueden seguir sirviendo o ejecutándose normalmente en la aplicación eh, y puede seguir parcialmente funcional eh, mientras se solucionan errores en ese módulo. Bueno, en cuestiones del control de costo, ¿qué pasa si yo necesito un caché muy grande, tremendamente grande, pero resulta que yo tengo que aumentar la capacidad del caché al máximo con todas las capacidades o prestaciones, pero yo realmente solo necesito algunas cosas del caché, no necesito todas esas capacidades.
Entonces, si yo decido, si yo dejo tener esa instancia enorme compartida entre diferentes aplicaciones, módulos o microservicios, eh, puede que esté pagando de más en el mantenimiento de ese caché grande, enorme. Y por contraste, puede ser más útil tener cachés privados que estén enfocados en ese microservicio y resulta ser de mejor, eh, de mejor costo, de un costo menor al utilizar caché privado. Bueno, también mencionar aquí que en caso de que se necesite una instancia compartida para microservicios pequeños o críticos, entonces ahí sí sería útil tener una instancia compartida, un caché compartido para cuestiones de versionamiento y monitoreo. Mm. Entonces, bueno, eh, ¿cómo podemos cachear información de forma efectiva? ¿Qué estrategias podemos utilizar bajo distintos escenarios? Eh, pues existen el caché on-load y el caché on-demand. El on-load en sí se realiza el caché cuando se carga la aplicación, o el on-demand se ejecuta el caché eh, cada vez que el primer usuario que ingrese a la aplicación lo requiere. Eh, pues normalmente yo suelo levantar una instancia de mi aplicación y mi aplicación empieza a correr. Entonces ahí es donde se ejecuta el unload. La aplicación sube memoria, comienza a cargar todo en caché, las tablas pequeñas, tablas grandes, tablas dinámicas. Eh, y por contraste, on demand significa que no cargo nada en caché al levantar mi aplicación, pero la primera vez que alguien va a utilizar un módulo que requiera caché es cuando se va a cargar la información en ese módulo. Eh, ¿cuán- ¿cuándo, ¿cuándo es útil utilizar una u otra? Eh, Hagamos el ejemplo, por ejemplo, de tener una lista top 100 clientes en cierto momento en la aplicación. eh, quiero mantener esos datos en caché. Y pues, pero esa lista de los top 100 clientes no es que se vaya a necesitar todo el tiempo. Puede que ese top 100 se vaya a consultar muy particularmente en un caso muy específico dentro de la aplicación. Entonces, eh, puede que no sea tan necesario hacer esa carga, ese top 100 de clientes en un load, sino en un on demand, eh, para hacer un tipo de lazy loading, una carga perezosa de datos las veces que se requieran. Eh, mm, que, ¿Por qué es útil fragmentar de esta forma el onload y el on demand? Eh, Porque es útil no hacer toda la carga caché en un load y intentar hacer la carga bajo demanda, on demand. Eh, pues, Resulta útil en cuanto al rendimiento de tener que llevar una aplicación a producción. En ese escenario, eh,
Pues el download puede este, disminuir, disminuir la capacidad, la cantidad de tareas pendientes para almacenar en caché. Se va a demorar mucho menos en subir una aplicación a producción. eh, y cuando se necesite escalar la aplicación, eh, cuando haya que iniciar réplicas de esa aplicación, eh, pues resulta útil tener menos tareas que hacer en el download, en la carga de caché onload, y suele ser más eficiente tener eh, este tener tareas bajo demanda o on demand, siempre y cuando esas tareas cumplan con que puedan ejecutarse de forma asíncrona más adelante o no en el instante de carga de la aplicación. Pues resulta que en Redis existen datos eh, inmutables o poco cambiantes o poco mutables o mutables, pueden cambiar muy seguido, pueden nunca cambiar. Hay cambios que pasan todos los días, hay datos que casi nunca cambian. Puedo tener este, datos en caché que solo se van a utilizar una vez al mes, o que puede que cambien una vez al mes, o puede que nunca cambien. Eh, Hay escenarios donde no tengo que resolver el refrescado de ciertos campos. Por ejemplo, aquí les muestro en pantalla un ejemplo de un escenario donde existe una tabla de países, donde normalmente una tabla de países no suele cambiar, suele cambiar muy poco a lo largo de los años. Eh, entonces, pues resulta más útil tener esto almacenado en caché con un tiempo de vida dado y, y, y pues es más conveniente en cuestión de performance hacer una consulta caché de esta memoria que es inmutable o poco mutable que tener que hacerlo recurrentemente o en muchos casos en una aplicación que está en su diseño muy mal hecha, hacer consultas recurrentes a base de datos de, de esta información, que en sí siempre va a ser la misma. Y, pero, pero si uno se pone a analizar cuestiones de eficiencia, puede, puede sobrecargarse una base de datos o consultas a la base de datos eh, si se hacen, si se hace este, consultas a información poco mutable. Y por contraste, hay escenarios donde los datos pueden cambiar mucho. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo requiero obtener información de oficinas? eh, ¿Qué es lo que más se ha vendido la última hora? Por ejemplo, eh, que es información altamente mutable, es información que cambia cada hora. ¿Qué tan rápido voy a refrescar? Puedo hacerlo cada hora, puedo que esa información tenga un tiempo de vida de hora o minutos, o, o cada hora hago una consulta real y durante esa hora todos los usuarios que lo utilicen van a recibir datos en caché y cuando expire se van a renovar esos datos en base a nueva información.
Pues otra estrategia que puede utilizarse dentro de Redis es la actualización en background. Eh, es cuando se hace una operación en el sistema y que tiene que hacerse para recargar caché, pues de forma obligatoria, sí o sí. Eh, por defecto, cada vez que se invoca una función en Azure Cache, un comando, se ejecuta de forma sincrónica y esto garantiza eh, una propiedad dentro de esta arquitectura que le llaman atomicidad, que la atomicidad significa que no se ejecutará ningún otro módulo o comando de Redis mientras este esté en ejecución de esa función. Esto sirve más que todo para actualizar varias claves simultáneamente y que haya integridad en los datos y que se garantice que los clientes siempre van a tener la información más actualizada en lugar de tener actualizaciones parciales de la misma. Y, y es una cuestión de integridad más que todo. Eh, Existe otra estrategia para implementar una arquitectura de Redis. Se le llama Split Data Set Structure. Imaginemos un escenario donde tenemos miles de clientes y cada cliente tiene eh, más de 50 o más de 50 columnas de información. Esto es un montón de información que que yo pueda colocar en el caché y de repente coloco a todo el mundo a consumir ese caché de esa información de una tabla enorme de muchos clientes con muchas columnas. Eh, pues el Split Dataset Structure es un escenario donde se puede optimizar eh, esa información, donde yo utilizo la estrategia de divide y vencerás, que consta de dividir ese montón de información eh, en piezas parciales de la información y se van a consumir en servicios o en clúster de caché eh, según se requiera. Puedo hacer una optimización donde algunos servicios necesiten ya sea todas las columnas de ese registro de clientes o un escenario donde otro caché solo requiera un par de columnas de esos clientes, que solo requieran, por ejemplo, los campos de nombre y nacionalidad del cliente, por ejemplo. Entonces, en cuestión de performance, suele mejorar bastante el procesar grandes cantidades de información eh, de una forma más fragmentada. Y esto ya es eh, una herramienta útil para científicos de datos que utilizan grandes estructuras, datasets enormes, eh, en donde se puede implementar estrategias de optimización. Entonces, bueno, esto es más que todo duplicar datos, pero una instancia privada, un caché privado, puede obtener una versión pequeñita de una tabla en caché y otra versión privada puede tener algo más especializado. eh, Bueno, esto en sí es los beneficios de tener instancias privadas de caché y, y tiende a mejorar cuestiones de tiempos de refresco, ¿verdad? Y rendimiento. Otra estrategia a mencionar que es beneficiosa
al utilizar caché de cómputo, muy útil también en la tendencia actual de la ciencia de datos, es el caché de cómputo, que en sí es cuando yo tengo que hacer una operación que, que puede ser una operación matemática. Imaginemos un caso discreto donde tengo que hacer una operación, por ejemplo, 5 factorial. Entonces yo puedo tener 5 factorial que cada vez que alguien me pregunte cuánto es 5 factorial, tengo que hacer la operación de cuánto es 5 por 4 por 3 2 1 y contestar una vez hecha esa operación. Pero ¿qué pasa si en vez de hacerlo así, eh, yo hago el cálculo solo una vez y dejo guardado el resultado en caché? Pues finalmente el resultado no va a cambiar. 5 factorial siempre va a ser el mismo. Eh, entonces, esa operación matemática se computa una sola vez, se hace el cálculo una sola vez y siempre va a dar el mismo resultado, entonces se guarda en caché. eh, y los usuarios, los siguientes usuarios que vuelvan a hacer la consulta ya van a ver y ver que la información ya está cachada en el servidor. Va a preguntar al servidor si ya el cálculo ya está procesado, entonces se va a consultar a caché por el resultado. Bueno, eso es un caso discreto, el de 5 factorial, pero hay casos donde se trabajan con simulaciones o, o cuestiones ya más complejas del sector financiero. Se da muchísimo este escenario donde se corre una operación de cómputo y se guarda en caché cierta información bajo ciertos parámetros y es una información que va a ser siempre la misma, entonces no se sobrecarga el servidor, el backend haciendo cálculos o la base de datos no se sobrecarga haciendo cálculos recurrentes que siempre van a dar el mismo resultado. Eh, entonces, de tal manera que si hay, por ejemplo, muchos agentes de servicio haciendo la misma consulta a un simulador o a un servidor, eh, pues no tengo que correr ese simulador a que demore muchas horas haciendo el mismo cálculo, sino hacer el cálculo una sola vez. Entonces ahí es donde toma relevancia las, los hashes o las tablas hash que vimos anteriormente, donde teníamos datos, listas de datos clave valor. Que estos tipos de datos hash pueden indicar que, que una operación matemática o una operación financiera cumple tales parámetros, ciertos parámetros de clave de valor. Entonces, cada vez que se ejecuta el cálculo, primero se, se hace una comprobación de si existe en caché eh, un cálculo previo hecho con dichos parámetros. Entonces se hace el retorno, eh, una respuesta inmediata de ese dato previamente calculado. Entonces, bueno, en la teoría siempre el software puede servir eh, de una manera, pero en la práctica puedes controlarse ciertas cosas. Entonces, eh, los proyectos mejores son los que prevén que puede llegar a ocurrir una catástrofe. Entonces, previendo estos escenarios, siempre es necesario hacer pruebas de rendimiento y escalabilidad, no solo en temas de caché, sino también
en cuanto a máquinas que estén funcionando en producción, donde las cosas pueden cambiar. Entonces, bueno, el caché puede tomar relevancia en cuanto a eh, pruebas unitarias para cuestiones donde una nueva versión del software eh, necesite hacer pruebas con información este, de versiones anteriores. Eh, Eso, por mostrar un ejemplo de un escenario posible. Mm. Existen escenarios de datos altamente cambiantes. Eh, Existen datos que cambian todo el tiempo. eh, entonces, ahí es donde uno se pregunta si es necesario eh, que una vez hecho un registro en una base de datos, se monte en caché nuevamente la información actualizada, porque pueden haber escenarios donde la información cambia segundo a segundo, minuto a minuto. Eh, sí, tal vez sea mucho esfuerzo tener que colocar, tener que colocar en memoria, este, en memoria de lectura, caché, algo que en memoria de base de datos ya haya mutado, ya haya cambiado. Eh, entonces, en ese escenario no va a ser tan beneficioso tener un caché. Eh, Ahora bien, no todos los escenarios requieren alta consistencia. A veces los datos no tienen que ser consistentes al milisegundo. Puede ser eh, que haya consistencia cada minutos, cada 5 minutos, 10 minutos, según sea el caso. Pero si es estrictamente un caso donde sea alta la consistencia de datos, donde los datos cambien muy recurrentemente, eh, y necesito que los datos aparezcan a todo el mundo en tiempo real, tal cual deben corresponder. eh, Puedo utilizar una estrategia. eh, pues en vez de yo irme directamente a escribir a la base de datos, puedo invertir papeles, puedo no escribir directamente a la base de datos, sino escribir directamente un registro al caché y luego utilizar ese caché para escribir sobre la base de datos durante ciertos periodos de tiempo, según se requiera. Es invertir papeles. En lugar de yo irme a escribir a la base de datos, y luego refrescar el caché con base a los que escribí en la base de datos, pues yo puedo hacer el cambio. Yo puedo, en lugar de eso, puedo escribir una vez en caché, y tengo otra tarea en segundo plano que va a ser la que se dé cuenta que hay cambios en caché, y eso lo voy a utilizar para escribir sobre la base de datos. Esto es una estrategia bastante útil en casos de datos altamente cambiantes. Ujú. Pues existen dos escenarios en cuanto a la creación de instancias de caché. Existe un escenario optimista donde se confía que, que algo no va a fallar, que no hay tanta concurrencia de datos como para que yo no lo puedo manejar. eh, en cuestiones más que todo algorítmicas, yo tengo certeza de que cierta información va a ser consistente, y puedo ser optimista en ello. Eh, También existen escenarios pesimistas en el que tengo alta concurrencia
y existe la posibilidad de quedarme en un ciclo indefinido de lectura y escritura, y en donde no tengo certeza de que si lo último que se escribió fue información lo más fidedigna o actualizada. Pues pues hay casos donde existe alta concurrencia, donde hay cambios en milésimos de segundos antes. Entonces, en esos escenarios pesimistas, eh, donde hay tantas personas escribiendo, yo puedo poner, yo puedo tener ciertas tomas de decisiones consistentes que pueden hacer del escenario este, más confiable, haciendo que las operaciones se bloqueen mientras se está haciendo la escritura. Y luego de haber hecho la escritura, eh, termino de escribir y suelto el bloqueo para continuar con procesos siguientes. Estos bloqueos de procesamientos en caché, eh, bueno, son útiles para casos pesimistas donde sí se necesita control de esa información actualizada en cuestiones ya extremas de casos altamente concurrentes, altamente demandantes. Existen varios niveles de servicio. eh, Todo en Azure tiene diferentes planes, algunos con cierta funcionalidad, algunos con capas gratuitas, servicios básicos, estándar o premium. Eh, Existen escenarios, existen planes donde puedo obtener una infraestructura de redes con alta disponibilidad, con alta replicación en diferentes lugares, eh, donde yo puedo tener información en varias zonas geográficas, eh, puedo obtener redundancia de datos a nivel de zona, puedo centralizar la información en cierta zona y luego distribuir la georreplicación en base a esa información centralizada. Eh, que bueno, eso suele ser útil en la mayoría de proyectos de gobierno cuando son cuestiones, por ejemplo, de recaudación de impuestos. Pues existen ciertos niveles de servicio que son más altos, eh, que tienen alta eh, replicación o tasa de replicación y en diferentes zonas, em, y donde la concurrencia de datos puede ser enorme. Bueno, el nivel básico en sí se ejecuta en una sola máquina virtual. No incluye, no incluye un nivel de servicio, un acuerdo de nivel de servicio, SLA se le conoce. El nivel estándar se ejecuta en dos máquinas virtuales replicadas. Eh, el nivel premium se implementa en máquinas virtuales más eficaces, con mayor rendimiento, menor latencia y menor disponibilidad. Y bueno, el nivel Enterprise ofrece mayor disponibilidad que el nivel Premium. Y bueno, el nivel Enterprise ofrece el Flash, el Enterprise Flash ofrece una alternativa rentable a nivel Enterprise y también amplía el almacenamiento de datos de RAID a la memoria no volátil, y lo que reduce el costo total de memoria por gigabyte.
Entonces, bueno, según el escenario, puede ser bastante beneficioso utilizar estos planes de RAID según ciertos cálculos, en función de cuánto va a reducir en costos en procesamiento de base de datos, estructurales o no estructurales. Lo que son los niveles premium, pues ofrecen ciertas herramientas como agrupación de clústeres, ciertas características avanzadas también como persistencia de datos, eh, redundancia por zona, como antes les mencioné. eh, y bueno, la capacidad de importar o exportar el caché para ser trasladado a otros clústeres o otras, incluso eh, herramientas eh, self-hosted de caché. Y esto que les estoy mencionando lo pueden ver acá en el portal, en, en su, en su instancia de caché. Aquí tenemos la opción de importar o exportar data, como les mencionaba. Y podemos hacer un escalado, inclusive aquí dentro de nuestra instancia, según ciertas necesidades. Mm, Bueno, aquí podemos hacer un escalado también de los clusters, eh, pero esto es solo para cuestiones, para paquetes premium. Eh, Podemos también tener persistencia de datos, georreplicación, como les mencionaba. Si sabemos que ciertos clientes están en cierta parte del mundo, podemos especificarlo acá. Pues eso es parte de un plan premium. Eh, Firewall también, redes virtuales. Podemos acá también definir eventos. Si hay, por ejemplo, un evento de un cambio en cierta llave, en cierta key dentro del caché, podemos hacer un trigger de un logic app, por ejemplo, o un serverless, una función serverless. Podemos ejecutarlo desde acá, desde cualquier cambio en nuestro caché para este, cualquier estrategia en aplicación, o sea, este, tener datos actualizados en el aplicativo o volver una aplicación reactiva en función de los cambios en caché, eh, tener un dashboard con tiempo real según datos guardados en caché. Todo esto lo podemos crear a través de estos eventos. Em, Existen también otras características que solo están disponibles en la versión Enterprise, que son el Redis Search, que proporciona un motor de indexación y de consulta eficaz, eh, a lo que es la búsqueda de texto completo dentro del, del Azure Cache, dentro de la instancia. Y existen otras características de la versión Enterprise, que proporciona probabilidad, sí, proporciona compatibilidad en estructuras de datos probabilísticas.
Y otras características como Redis Time Series que permiten ingerir y consultar grandes cantidades de datos con un rendimiento muy alto. Esto ya habría que verlo más a detalle para cuestiones de datos, eh, de, de datos enormes para ciencia de datos. Si en realidad resulta beneficioso tener datos guardados en caché para procesar volúmenes enormes. Eh, Algo también que sería útil mencionar, mm, eh, pues aquí por defecto una instancia de Redis eh, permite solo acceder vía SSL. Eh, lo que es el TLS, el Transport Layer Security, lo que es el Redis CLI no lo soporta, eh, por lo cual no es seguro utilizar solamente TLS en entornos productivos. Sin embargo, existe una herramienta de utilizar TLS en, en Redis utilizando una herramienta que le llaman tunneling o TLS tunnel eh, para poder acceder a la caché sin, sin depender de estos certificados o o estos, o este puerto SSL. Y pues, pues en resumen, el caché, y pues como les mencionaba en un inicio, eh, mejora el rendimiento y la disponibilidad de una aplicación, eh, pues por las múltiples estrategias que vivimos viendo poco a poco a lo largo de este taller, eh, y que puede mejorar bastante el performance de una aplicación al momento de no sobrecargar bases de datos y, y permite reducir costos, permite, muy importante, tener más control, ¿verdad? De la latencia y de la sobrecarga, de transacciones por segundo. Mm, Es muy recomendable utilizar Redis. Y en mi caso, yo me sorprendí bastante, me sorprendí bastante al momento de investigar todas las posibilidades o capacidades, beneficios que trae esta herramienta. Y, y no le tenía mucha importancia en mi desarrollo, pues académicamente no se suele enseñar mucho sobre caché. Y, y en empresas, en cuestiones ya profesionales, también no se suele mencionar este tema. Sin embargo, las ventajas son bastantes y tenerse en cuenta, eh, deben tenerse bastante en consideración al momento de implementar una solución tecnológica, pues las ventajas son muchas. Y pues bien, esto ha sido todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención y espero les haya servido esta información que les acabo de dar. Y repito, muchas gracias por su atención. Gracias, José Pablo, por ahí por la presentación. Nada más, bueno, ahí como comenta, bueno, mi compañero, disculpen, está compartiendo un pequeño QR
Esto con el fin de que nos den su feedback del evento. Igualmente, si ocupan algún tipo de apoyo con lo presentado, con algún otro tipo de información, nos lo pueden dejar saber por este medio y nosotros los estaremos contactando a la brevedad. Igualmente, por acá les dejo el link de la encuesta en caso que no puedan tener el código para que también la puedan completar por este medio. Entonces, ya te los digo por acá. De la encuesta. Entonces ya por acá se los dejo y bueno, eso sería todo nuestro lado, como mencionó José Pablo, y agradecerles bastante el espacio que nos brindaron el día de hoy. Esperamos que la información que les hayamos compartido sobre esta herramienta de Azure Cache para redes haya sido bastante provecho y la puedan sacar valor dentro de sus organizaciones. Entonces, nuevamente, bueno, quedamos a sus órdenes y bueno, desearles un buen día y también un buen resto de fin de semana, ¿verdad? Igualmente nos mantendremos informados de próximos eventos y nuevamente gracias. Que tengan un excelente día hasta luego.